¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Legión Oculta. Estamos nuevamente junto a ustedes. Tercera vez en la semana. Para mí es un gusto, es un honor compartir temáticas muy interesantes a todos ustedes. Hemos estado acompañados de Psycho Killer, ufología, pero en esta ocasión traemos algo totalmente distinto. Vamos a abordar algo un poco desagradable en base a la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a ir de a poco porque hay que saludarlos a todos ustedes y agradecer que siempre nos den un like, compartan el programa y nos escuchen. Y ustedes saben las plataformas para que les vamos a recordar. Bueno, soy Mario González, Capitán UFO, que les dice a todos ustedes: comencemos una nueva edición de Legión Oculta. Je gère la faim, dans la nuit. Como les mencionaba anteriormente, antes de la introducción, el día de hoy los vamos a acompañar con algo totalmente distinto a lo que nosotros hemos hablado, pero a la vez también está relacionado, porque en reiteradas oportunidades y a la vez también vamos a acompañarlos a futuro con asesinatos, muertes, misterio, cosas inexplicables. Bueno, esa es la esencia de Legión Oculta, de poder sumergirnos en los misterios, asuntos paranormales y cosas totalmente extrañas que a veces nos sacan de casilla, nos descomponen el ánimo y también vemos cómo se comporta la mente humana. Pero también esto es algo histórico, que está 100% respaldado y a la vez también no podemos dejarlo afuera. ¿Por qué? Porque el día de hoy hablaremos sobre la espeluznante historia de los crímenes de guerra japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Extraño el tema, ¿cierto? Pero créanme, les va a encantar. Los expertos que al menos 25 millones de personas murieron en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y que algunas de las muertes más espantosas ocurrieron entre civiles chinos que fueron sistemáticamente torturados por el ejército imperial japonés. Muchos relatos históricos de la Segunda Guerra Mundial se centran en Europa, porque ahí los nazis llevaron la destrucción a todo el continente y masacraron a millones de personas, pero los crímenes de guerra japoneses fueron igualmente atroces. En el Teatro de Operaciones del Pacífico, el ejército imperial japonés aterrorizaba a la gente por donde quiera que iban. La infame violación de Nanking provocó la muerte de más de 300.000 civiles, en este caso fueron chinos, así como la violación de 20.000 a 80.000 niñas y mujeres en instalaciones japonesas secretas como la Unidad 731, donde también se llevaron a cabo horripilantes experimentos médicos con prisioneros y también desarrollaron armas que utilizaban enfermedades mortales. Los prisioneros de guerra, también que eran aliados, fueron sometidos a menudo a horribles torturas y ejecuciones, en desafío del derecho internacional. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, algunos oficiales japoneses fueron juzgados como criminales de guerra y ejecutados. Pero muchos otros nunca se enfrentaron a la justicia, en este caso por sus crímenes. Me suena como el Dr. Mengele. E incluso en tiempos modernos, algunos políticos y otras figuras públicas en Japón minimizan o niegan rotundamente que estas atrocidades hayan ocurrido. Prepárense,
manténganse en este caso con la mente abierta para poder escuchar lo que a continuación traigo a todos ustedes, las cosas horribles, lo espeluznante que podían llegar a hacer los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los temas que vamos a nombrar, como por ejemplo, la violación de Nanking, uno de los peores crímenes de guerra japoneses. Para eso tenemos que ir al verano del año 1937, cuando el Imperio japonés lanzó una invasión terrestre a gran escala a China en un intento de aplastar permanentemente la resistencia china. Después de que los soldados japoneses conquistaran con mucho esfuerzo ciudades como Shanghái, dirigieron su atención a estas capitales como la de Nanking. En diciembre de ese mismo año, las tropas japonesas llegaron a la capital, que albergaba alrededor de 500.000 de civiles y 90.000 soldados. Los japoneses convencieron a los soldados chinos de que se rindieran prometiéndoles un trato justo. Los soldados, incautos, aceptaron, pero fueron ejecutados inmediatamente. Con esta ciudad indefensa comenzó lo que mencionaba anteriormente, la infame violación de Nanking. Impulsados por la fría lógica de que no podían alimentar a los prisioneros ni entregar en una larga batalla contra las guerrillas, las tropas japonesas mataron sistemáticamente a todo aquel que se le cruzara en el camino. Newsweek informa que inundaron la ciudad, dispararon contra civiles desarmados y fueron de puerta en puerta masacrando a todos sus ocupantes. Los civiles fueron privados de comida, quemados vivos, enterrados vivos y decapitados. Los bebés fueron apuñalados con bayonetas y arrojados a agua hirviendo. Y decenas de miles de mujeres y niñas, que se estiman entre 20.000 y 80.000, fueron brutalmente violadas. La violación de Nanking fue tan horrorosa que incluso conmocionó a algunos nazis. El empresario alemán John Reif, líder de un partido nazi local que estaba destinado en China, quedó horrorizado por la violencia que presenció y utilizó su influencia para ayudar a salvar a algunos 250.000 civiles chinos, pero cientos de miles de otros civiles no tuvieron tan buena suerte como ellos. Aunque las estimaciones varían, la violación de Nanking provocó la muerte de más de 300.000 chinos, una cifra superior a la de las víctimas totales de Hiroshima y Nagasaki juntos. El general japonés Mitsui Iwan, que ordenó la destrucción de la ciudad, fue declarado culpable de numerosos crímenes de guerra por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente y condenado a muerte. Pero el macabro legado de la violación de Nanking sigue pensando sobre Japón y China hasta el día de hoy. Algo crudo, algo aberrante. Bueno, ustedes saben que la guerra, cuando no hay estatutos que rijan el comportamiento de los frentes, quiero decir los que se están enfrentando, ya sea uno, dos o varios, en aquella oportunidad en la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses igual tenían un espíritu más que nada, ¿cómo se los puedo explicar en palabras bonitas para que no nos bloqueen tampoco? No tenían sentimiento en este caso para poder pisotear al enemigo, porque el caso que a continuación viene de estos espeluznantes casos de crímenes de guerra japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, quiero pedir a todos ustedes también que escuchen con atención, pero a la vez también se puedan tener un poco de aceptación a las palabras porque son muy fuertes. Hasta yo que estoy conduciendo este podcast, también encuentro aberrante lo que ha sucedido y cómo trataban al ser humano. Porque la siguiente mención habla sobre la esclavitud sexual que los japoneses hicieron, ya que a medida que se difundía la noticia sobre el caso anterior de 1936 de la violación de Nanking, los altos mandos japoneses empezaron a preocuparse por el impacto que podría tener
sobre su imagen en Japón. Para desalentar futuras violaciones en masa y mantener satisfechas a las tropas japonesas, ordenaron la expansión de los centros de consuelo o burdeles militares. O sea, por lo que acabo de decir, está más que claro hacia dónde va dirigida esta temática. La historia cuenta que las mujeres y niñas de toda Asia, ocupada por Japón, pero sobre todo mujeres y niñas chinas o coreanas, fueron secuestradas, coaccionadas, engañadas o vendidas para la prostitución. Estas víctimas esclavizadas, llamadas mujeres de solaz, eran violadas constantemente por sus captores y otros soldados. Hay un comentario que llama la atención y lo hago mención, bueno, suena redundante, pero lo voy a hacer de manera detallada. Al principio, las otras chicas intentaron protegerme porque era muy joven, dijo Jong So Lee, una víctima coreana que fue secuestrada y obligada a prostituirse. Esto lo dijo al The Washington Post en el año 2015. Otro comentario que también viene a colación: vi a los soldados sobre ellas, pero las chicas me pusieron una manta encima y me dijeron que fingiera que estaba muerta, para que no me pasara nada. No sabía qué quería decir. Solo tenía 14 años, imagínense. Aunque muchos documentos relacionados con las mujeres de solaz fueron destruidos después de terminada la Segunda Guerra Mundial, aunque su legado sigue siendo un tema polémico entre Japón y otros países asiáticos que antes estaban ocupados por los japoneses, los historiadores creen que es probable que las 400.000 mujeres y niñas fueron obligadas a prostituirse durante este conflicto. Según el History, aproximadamente el 90% de esas víctimas murieron antes de que terminara la guerra, por suicidio, asesinato o enfermedades. Los pocos sobrevivientes que aún siguen vivos hoy en día nunca se recuperaron por completo de este tremendo trauma. Nunca quise consolar a esos hombres, lo decía Lee. Ese nombre lo inventó Japón. Me sacaron de mi hogar cuando era niña. Me arrebataron mi derecho a ser feliz, a casarme, a tener una familia. No quiero odiar ni guardar rencor, pero nunca podré perdonar lo que me sucedió. Eso lo dijo Jong So Lee, que más encima en Japón le colocaron ese nombre. Horrible, horrible. ¿Qué más les puedo decir? Quizás ustedes están pensando o están cuestionándose en este momento de lo que hemos traído acá a Legión Oculta, pero es parte de la historia. Historia que no está escrita, aquella que no está mostrada y que está escondida, oculta, para que no se sepa y avergüencen en este caso a las actuales autoridades. Pero es algo que sucedió, algo que estuvo vigente y que de alguna forma quisieron ocultarlo, como lo que viene a continuación, porque también mencioné que estaban probando o tenían guerras bacteriológicas. ¿Se recuerdan al comienzo del podcast? Bueno, de todos los crímenes de guerra japoneses, la guerra bacteriológica fue uno de los peores, porque durante la Segunda Guerra Mundial, las unidades japonesas utilizaron como un arma enfermedades mortales como la peste bubónica y las liberaron deliberadamente sobre civiles chinos. A fines de la década de 1930, el general japonés Shiroichi estableció un centro médico cerca de la ciudad china de Harbin, que entonces formaba parte del estado títere japonés de Manchukuo. En público, el centro era conocido como Unidad de Prevención de Epidemias y Abastecimiento de Agua, pero en realidad Hichi había creado la tristemente célebre Unidad 731, que llevó a cabo una serie de experimentos médicos horribles contra civiles. The Guardian informa que la Unidad 731 llevó a cabo experimentos destinados a convertir enfermedades en armas. Realizaron horribles disecciones de prisioneros vivos para cultivar muestras de fiebre tifoidea, cólera
y otras enfermedades. La unidad también fabricó bombas llenas de trigo, arroz o algodón y pulgas infectadas con la peste bubónica. Se lanzaron sobre las aldeas chinas, donde estas bombas liberaron las pulgas infectadas y propagaron rápidamente la devastadora enfermedad entre civiles. Puede que hayan muerto hasta 300.000 personas inocentes a causa de esta guerra bacteriológica, pero tardó mucho en llegar algún tipo de justicia. Esto se debe a que después de la guerra, Estados Unidos concedió en secreto inmunidad a Hichi. Mire, escuche bien, Estados Unidos concedió en secreto inmunidad a este general y sus colaboradores a cambio de acceso a sus investigaciones inhumanas. O sea, estamos hablando que Estados Unidos, post Segunda Guerra Mundial, llegó a un acuerdo. O sea, estamos hablando que con el general Shiroichi llegaron a un equivalente en la cual ocultaban la información, pero tenían que entregar las investigaciones. No sé si ustedes habían escuchado eso antes, pero a mí de verdad me sorprende. Ahora, no fue hasta el año 2002 que un tribunal de Tokio reconoció que Japón había empleado una guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial, admitiendo la evidencia muestra que las tropas japonesas, incluida la unidad 731 y otras, utilizaron armas bacteriológicas por orden del cuartel general del ejército imperial y que muchos residentes locales habían muerto. Nosotros siempre hablamos de la Alemania nazi. Ahora, lo bueno de los podcasts que podemos decir ciertas palabras y no nos van a bloquear. Eso es lo bueno, porque tenemos respaldo en audio y en video. Pero estamos hablando en este caso, de una zona que no tiene nada que ver con la Alemania nazi. Ellos los trataban de genocidas, pero acá ellos eran peores, según lo que hemos visto. Porque imagínense, hemos hablado sobre la muerte de la ciudad de Nanking, que fue bien llamada la violación de Nanking. Luego, lo que eran las esclavas sexuales, las guerras bacteriológicas. Pero me van a creer que también existió canibalismo, que fue uno de los peores crímenes de la guerra japonesa y más horrenda. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, se documentó una cantidad sorprendentemente grande de casos de canibalismo japonés, aunque tardó mucho tiempo en salir a la luz. El historiador japonés Toshiyuki Tanaka, cuyo trabajo fue considerado inicialmente demasiado sensible para que fuese publicada en Japón, encontró más de 100 casos de soldados del ejército imperial japonés canibalizando tropas y civiles enemigos. Sí, así como ustedes lo escuchan, el ejército imperial japonés canibalizando, o sea, comiéndose literalmente tropas y civiles enemigos. Aunque los soldados japoneses a veces se quedaban sin suministro y pasaban hambre, Tanaka descubrió que a menudo tenían comida de sobra, por lo que se dedicaban a comer prisioneros para celebrar una victoria o para estrechar lazos con su unidad. O sea, estamos hablando de un actuar totalmente consciente, porque si nosotros colocamos en ejemplo los uruguayos que cayeron en la cordillera de los Andes y tuvieron que practicar canibalismo, fue por necesidad, si no iban a morir, y gracias a eso pudieron sobrevivir. Pero acá estamos viendo que lo hacían más que nada para celebrar una victoria y estrechar lazos con su unidad. Según lo que explica en este caso Tanaka, dice lo siguiente: creo que era para tener una sensación de victoria y para darles a los soldados nervios de acero. Eso lo dijo al Independiente en 1992, un periódico que comunicaba este tipo de situaciones. Ahora, agregó que ayudó a que las unidades se unieran porque todas las tropas rompían el tabú, en este caso el canibalismo, y lo hacían todos juntos. O sea, el pensamiento humano de poder comerse a su enemigo, bueno,
Estamos hablando que también antiguas civilizaciones en las guerras se bañaban con la sangre de sus enemigos o comían sus corazones. Bueno, son supuestos, pero aquí estamos hablando que establecían o rompían el tabú para poder entablar un vínculo más grande con sus tropas. De verdad, horrendo. Ahora, Tanaka no fue el único que informó sobre este espantoso crimen de guerra. Los soldados estadounidenses y australianos también describieron haber encontrado evidencias de canibalismo cuando lucharon contra las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses habían devorado a nuestros soldados heridos y muertos. Los encontramos con carne despojada en sus piernas y carne a medio cocinar en los platos japoneses, dijo más tarde el cabo australiano Bill Hicks sobre la espantosa escena. Encontramos montones de arroz y mucha comida enlatada, así que no estaban muriendo de hambre y tenían que comer carne porque tenían hambre. O sea, lo hacían porque querían. Increíble el instinto. Ahora, uno de los ejemplos más infames de canibalismo japonés con soldados estadounidenses se produjo en septiembre del año 1944, cuando un grupo de pilotos estadounidenses fue derribado durante el bombardeo de las islas Chichijima. Casi todos ellos fueron capturados, torturados y ejecutados, tras lo cual las tropas japonesas canibalizaron su carne en el llamado incidente de Chichijima. ¡Ay, qué atroz! De verdad. Uno, claro, está acostumbrado a hablar sobre este tipo de situaciones, pero hallarse con estas sorpresas, créanme que te saca un poco de casilla. Bueno, canibalismo, pruebas de enfermedades, muertes y demás. Hay una que me llama mucho la atención. Dentro de todo lo que es este recuento o información sobre las situaciones espantosas, espeluznantes, crímenes de guerra efectuado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y es la Marcha de la Muerte de Bataan. Para ello tenemos que dirigirnos al año 1942, exactamente en abril, donde unos 75.000 soldados filipinos y estadounidenses se vieron obligados a marchar 105 kilómetros en condiciones insoportables tras rendirse a las tropas japonesas en la península de Bataan, Filipinas. La llamada Marcha de la Muerte de Bataan provocó la muerte de miles de hombres y se considera uno de los crímenes de guerra japonés más notorios de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas combinadas estadounidenses y filipinas, parte de las fuerzas del ejército de los Estados Unidos en el lejano oriente, la USAF, se enfrentaron por primera vez a los japoneses en batalla, exactamente en diciembre del año 1941, cuando Japón invadió Filipinas. Sin embargo, mientras la mayoría de las fuerzas estadounidenses se preparaban para entrar a la Segunda Guerra Mundial, la USAF se encontró sin apoyo aéreo marítimo y con la mitad de las raciones durante la mortífera batalla. Después de luchar contra los japoneses durante meses, las tropas estadounidenses y filipinas finalmente se rindieron en abril de 1942. Sus captores japoneses los obligaron a marchar 105 kilómetros hasta los campos de prisioneros, pero su objetivo no era solo trasladar a sus prisioneros, sino exterminarlos. Tanto si se destruyen individualmente como en grupos, y ya sea mediante bombardeos masivos, humo venenoso, venenos, ahogamientos o decapitación, hay que deshacerse de ellos según lo dicta la situación, ordenó el Ministerio de Guerra japonés. El objetivo no es permitir que escape ni uno solo, aniquilarlos a todos y no dejar rastro alguno. Al final, se calcula que entre 17.000 y 27.000 soldados aliados, la mayoría de las cuales eran soldados filipinos, murieron durante y después de la Marcha de la Muerte de Bataan, y muchos de ellos tuvieron finales extremadamente espantosas. Uno de los prisioneros de guerra llevaba un anillo y el guardia japonés intentó quitárselo, recordó un superviviente estadounidense. No pudo sacárselo, así que tomó un machete y le cortó la muñeca al hombre, y cuando lo hizo, por supuesto, el hombre sangraba profundamente. Traté de ayudarlo, pero cuando miré hacia atrás,
vi a un guardia japonés clavándole una bayoneta en el estómago a ese soldado. Atroz. Yo creo que de las cosas que uno puede pensar si es ciencia ficción o no, el día de hoy hemos visto que la realidad supera la ficción. Ante los casos, igual suena un poco fuerte decirlo, pero los que escuchan Legión Oculta entenderán que estos temas son de conocimiento público y no es algo inventado, sino que está respaldado en el ámbito histórico. Y también es algo que se vive, que es así y fue. Porque uno ve la cara bonita de la guerra, las imágenes en televisión, en las películas, pero no ve el trasfondo, la crueldad, los prisioneros de guerra, lo que sufren, los interrogatorios, o en este caso lo que les acabo de comentar, que vio el anillo de una persona que le gustó, no se lo pudo quitar y le cortó la muñeca. Y después fue ejecutado inmediatamente con un golpe de bayoneta en el estómago. Crueles, totalmente, pero la mente humana trabaja de tal forma que a veces uno vivimos en una comodidad, en una burbuja, acostumbrados a una normalidad, ajenos a esa situación y lo que hemos nombrado el día de hoy, que sí, los puede sorprender, pero es algo en aquella época, un diario vivir. Ahora, hemos hablado de canibalismo, muertes y otras situaciones horribles. También existió en ese periodo, que son los crímenes de guerra o los más espeluznantes crímenes de guerra efectuados por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, en referencia a la tortura y ejecución de prisioneros de guerra aliados. Ahora, hay que tener claro que aunque la Convención de Ginebra ya había establecido protecciones para los prisioneros de guerra, los japoneses a menudo violaron todas estas reglas. Durante la Segunda Guerra Mundial, torturaron y ejecutaron con frecuencia a prisioneros aliados. Los prisioneros de guerra aliados eran sometidos a torturas como obligarlos a beber grandes cantidades de agua hasta que perdieran el conocimiento. Luego alguien saltaba sobre su abdomen para obligarlos a expulsar el agua. También había relatos, no probados, de que los japoneses atacaban a los prisioneros de guerra, ataban a los prisioneros de guerra a las camas de bambú afilados que crecían rápidamente y los empalaban. O sea, imagínense que hacían camas de bambú con puntas donde quedaban amarrados y con ese dolor, y el bambú al crecer los empalaba. O sea, qué horrible, de verdad. Y aparte que el bambú crece rápido, peor aún. Los prisioneros de guerra aliados también fueron sometidos a a veces a horripilantes experimentos médicos. Les inyectaban sangre de caballo o agua de mar, o los dejaban congelarse para que los médicos japoneses pudieran estudiar los efectos de la congelación. Por lo general, estos experimentos, entre comillas, no eran más que ejecuciones prolongadas. De hecho, muchos prisioneros de guerra fueron masacrados día a día. 4 de nuestro grupo escaparon, dijo el sargento técnico Richard Henry Peterson, según el ejército de los Estados Unidos. A mí, junto con otros 3, nos llevaron ante el comandante japonés. El alterno interrogaron y golpearon con un cinturón y una vara de bambú desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Según lo que comenta este sargento, los 4 negamos saber nada sobre la fuga. En realidad lo sabíamos todo. Finalmente nos llevaron de vuelta a nuestro complejo y los guardias llevaron a nuestros 4 oficiales superiores ante el comandante. Vimos a un pelotón de fusilamiento japonés sacarlos de la vista y escuchamos los disparos mientras los ejecutaban. A medida que la victoria aliada se hacía cada vez más segura, decenas de prisioneros de guerra fueron ejecutados. En Puerto Princesa, Filipinas, 150 prisioneros de guerra fueron rociados con benzina, quemados y fusilados con ametralladoras. Solo 11 de los 150 pudieron sobrevivir. Y como último dato o como último hecho aberrante en base a lo que los japoneses hicieron, en este caso como espeluznantes hechos,
es lo que sucedió con Pearl Harbor. Sí, pues en el año 1941, todos lo recuerdan, hay una película, se habla mucho sobre Pearl Harbor, y también dentro del ámbito de masacres japonesas o crímenes japoneses, este está incluido como el top de los top, ya que el 7 de diciembre de 1941, en Pearl Harbor, Hawái, ustedes saben, los aviones japoneses aparecieron sin previo aviso y bombardearon gran parte de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Dañaron o destruyeron casi 20 buques estadounidenses, así como 300 aviones, y mataron 2.400 soldados y civiles. El ataque que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial fue un crimen de guerra porque los japoneses no dieron ninguna advertencia previa. Como señala en la página pearlharbor.org, la Convención de La Haya de 1907 establecía claramente que cualquier ataque lanzado sin advertencia previa o explícita era contrario al derecho internacional, y el pacto Kellogg-Briand de 1928, que habían firmado tanto Estados Unidos como Japón, establecía además que un acto de guerra como Pearl Harbor no debía utilizarse para resolver disputas o conflictos de cualquier naturaleza o cualquier origen que pudiese surgir entre ellos. Resultó que los japoneses habían preparado una advertencia para los Estados Unidos, pero no se la entregaron hasta después de lo que se produjo el bombardeo. Según la Biblioteca y Museo Presidencial Franklin D. Roosevelt, esto se debió a demoras en la traducción y mecanografía del mensaje. Los funcionarios estadounidenses no lo recibieron hasta mucho después de que comenzara el ataque. Una vez terminada la guerra, los juicios por crímenes de guerra de Tokio determinaron que el ataque a Pearl Harbor había sido ilegal y varios funcionarios japoneses de alto rango fueron acusados de asesinatos y crímenes contra la paz. ¡Wow! Suena menos aberrante el caso de Pearl Harbor versus a los detalles que pudimos entregar sobre situaciones de destrucciones de ciudades, esclavas sexuales, experimentos biológicos, torturas, canibalismo, dentro de lo que fue el comportamiento japonés o crímenes de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Créanme que no solamente Estados Unidos, sino que también hay otras potencias que también pudieron hacer algo similar, igual o peor, y entre ellos no escapa Estados Unidos, tampoco la Unión Soviética. Bueno, esos temas los vamos a dejar para más adelante porque son ámbitos históricos que nosotros como Legión Oculta nos encargamos de poder compartir con todos ustedes para hacer crecer más la biblioteca de conocimiento que todos nosotros tenemos, para que algún día digan, sí, eso lo escuché en alguna parte. No es algo que haya sido lanzado por una empresa o en este caso por una cinematográfica. No es una película, es algo real, sucedió, fue parte de la Segunda Guerra Mundial y no se sabe, no se conoce ni tampoco están en los libros de historia. Pero como nosotros, como Legión Oculta, estamos a cargo de entregar este tipo de información, créanme que ha sido aberrante, por lo menos de mi parte, y espero que para ustedes tampoco nos haya causado un poco de rechazo de escuchar este tipo de cosas, pero créanme, es parte de la historia, es parte del comportamiento del ser humano. Con eso, queridos amigos, finalizamos la edición del día de hoy de Legión Oculta, con una temática bastante extraña y un poco de rechazo hacia lo que sucedió, pero bueno, ustedes saben, lo vuelvo a repetir, es parte de la historia. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado en las plataformas que ustedes ya conocen, iVoox, Spotify y también YouTube, como Observador Estrellas Chile. Y los dejo invitados para que nos encontremos en otra ocasión, porque recuerden que hay más casos, más temáticas de asesinatos, hechos históricos, ufología y demás. Nos despedimos, soy Mario González, Capitán UFO, y nos volveremos a encontrar en otra ocasión cuando les diga bienvenidos a Legión Oculta. Chao, que estén muy bien.